Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es 5 de enero del 2021 y este es su programa Hablando Físico. Vamos a iniciar las transmisiones y comentarios que inicié el año pasado, hablando de diversos temas. Hoy hablaremos sobre educación. Aprovecharé este espacio para dar una serie de respuestas a una lectura que revisamos hace unos días en mi clase de la Facultad de Psicología, que se llama Nuevas Tecnologías de la Educación. Bueno, hasta ahora no hay nadie que esté viendo el programa en streaming, pero que se está transmitiendo. Y bueno, de todas maneras estará grabado en la plataforma de Facebook, en mi página personal. Bueno, deseo que este año que comienza, pues va a ser un año muy complicado. Ya mandé un video también acerca de pues lo que esperamos que transcurra. Va a ser un año muy difícil, donde vamos a tener que resguardarnos todavía un tiempo y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Esa es la situación en la que vamos a estar varios meses del año, esperando que en el segundo semestre del 2021 podamos tener una actividad ya un poco más normalizada para acabar de una vez por todas con esta situación tan dramática que estamos viviendo. Bueno, dicho esto, pues quiero también comentarles acerca del tema. El tema es los nuevos modelos en educación superior, respuestas para mi clase. Mi clase se llama Nuevas Tecnologías en Educación, que imparto en la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, bueno, pues muchas gracias por estar ahora, ya tenemos audiencia. Y bueno, pues introduciré a grosso modo el libro que revisamos, se llama El nuevo modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, que fue publicado en el año 2002. Lo utilizo como pues un buen libro de psicología educativa y de pedagogía, donde se plantea la estructura de un nuevo modelo para una universidad privada. Eh, Tiene elementos reflexivos muy importantes y además es un documento que incorpora tanto el tema de la tecnología como el de las técnicas didácticas, eh, juntándolos, uniéndolos para generar lo que es un nuevo modelo educativo, que ya no tiene vigencia en el Tecnológico de Monterrey, pero que fue de vanguardia durante el tiempo que duró. Y lo utilizo también porque pues genera una serie de reflexiones, eh, dado que se contrasta el modelo tradicional de enseñanza con el nuevo modelo educativo, que tiene dos vertientes. Una, la cuestión pedagógica, y otra, pues recuperar todo el desarrollo tecnológico que se ha venido dando en los últimos 20 años. Entonces, bueno, hicimos esa lectura de tres capítulos, la importancia del trabajo colaborativo en un nuevo modelo educativo, porque, bueno, se parte del principio de que no solamente los conceptos y contenidos manejados en las clases pueden esclarecerse, incorporarse de una mejor manera a través del grupo o de equipos de trabajo, pues el trabajo colaborativo es el que le da sentido a técnicas didácticas más complejas. Entonces ese es uno de los capítulos que nosotros revisamos. Ah, dice Evelyn que hasta en vacaciones trabajo. Bueno, pues esta vez no, pero ahorita ya estamos otra vez en actividades laborales y es por eso esta cápsula que estoy generando. Bueno, es el concepto del trabajo colaborativo como central para un nuevo modelo educativo, lo que es propiamente el nuevo modelo educativo, que se basa en dos principios: el constructivismo, que es el hecho de que se está centrando la educación en el alumno y en la manera como se va construyendo el conocimiento sobre conceptos previos y el sentido que va generando el alumno
a la hora de ir integrando nuevos aprendizajes que finalmente se van a convertir en conocimiento. Y bueno, pues eso es muy importante, y el trabajo grupal que ya he referido. Y posteriormente se habla de las técnicas didácticas que son incluidas aprovechando la tecnología o la educación mixta, es decir, presencial o semipresencial, donde algunas actividades son en el salón y otras a través de las plataformas tecnológicas, y en esa vehículo de actividad mediada por tecnología, pues se incluyen varias técnicas didácticas, que es ya lo comenté: el trabajo colaborativo, el trabajo del aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje y servicio, como algunas de las técnicas didácticas que posteriormente fueron ampliadas con otras técnicas didácticas, como la clase inversa, la técnica de la pregunta, y bueno, pues en general esas son las técnicas didácticas. Entonces, las técnicas didácticas empatan muy bien con la tecnología y con las posibilidades que tienen los alumnos para buscar ellos mismos su propia información y generar aprendizajes y respuestas y resolver problemas, y también con la filosofía del trabajo colaborativo, donde los alumnos, además de aprender conceptos propios de la clase, aprenden una serie de habilidades y actitudes y valores que son fundamentales para todos los estudiantes universitarios. Todo esto se enmarca en el hecho de que las sociedades se van transformando, cada vez mutan rápidamente, y los profesionistas de la actualidad y en el futuro tienen que aprender a trabajar en equipo para resolver problemas más rápidamente y resolverlos con mejores estándares de calidad, y también pues ser muy autónomos en la búsqueda de información para resolver estos problemas. Perfecto, bueno, pues ahora daré cuenta, porque una de las actividades eh, eh, tiene que ver con una serie de preguntas que me hicieron los estudiantes, y pues daré respuesta a ellos de manera rápida para que no sea una clase, sino nada más pues las cápsulas que hemos venido comentando. El equipo que se llama Cocoa Salvaje pregunta: ¿qué implicaciones tiene asumir que el aprendizaje es constructivista y experiencial, a diferencia de la forma tradicional de enseñanza? Bueno, es muy importante esta pregunta porque diferencia el hecho de que el método tradicional de enseñanza está basado en el profesor, está basado en el discurso, en los contenidos, y se busca que el alumno asimile estos conceptos de una manera memorística, en el sentido más radical. Hay diferentes formas de expresar la educación tradicional, pero cuando un profesor hace exámenes memorísticos, pues tiende a que estos conocimientos se olviden rápidamente y que solamente sean necesarios para pasar un examen. Se le llama también en algunos casos conocimiento inerte, porque pues no va a trascender lo que tendría como facultad principal el aprendizaje, que es resolver problemas concretos. Entonces, cuando asumimos que el aprendizaje es constructivista y experiencial, ubicamos que son los estudiantes en un contexto determinado, que podríamos llamarle también aprendizaje situacional, en ese contexto sociocultural determinado, donde esos elementos de conocimiento que vienen en un programa educativo de una materia determinada o asignatura, pues sean trabajados de manera de la propia experiencia, a través de la creación de escenarios de aprendizaje por parte del profesor. Entonces, lo que el profesor va a alentar es que los estudiantes generen y construyan su propio conocimiento
fundamentándolo en los conocimientos previos. Entonces, a esta primera pregunta podemos decir que esta es la diferencia entre uno y otro. El conocimiento, el aprendizaje para generar conocimiento y resolver problemas del nuevo modelo educativo contra el aprendizaje conceptual, teórico, memorístico. Esa sería una de las características principales de de esta pregunta que acaban de plantear, bueno, que planteó el equipo Cocoa Salvaje. Pregunta también, ¿el papel del grupo es esencial en este modelo? ¿Hasta dónde debería llegar la intervención del profesor y de los alumnos respectivamente respecto a este? Bueno, pues el grupo, ya lo hemos visto en clase, hablamos de la inteligencia colectiva, donde ahora el nuevo protagonista de la aprendizaje, pero también de la enseñanza, puede ser el grupo mismo, que crea mejores contenidos a la hora de plantear discusiones colectivas. Entonces el grupo tiene una potencialidad muy relevante. La relación que tiene el profesor con el grupo es pues darles los elementos para que puedan resolver una situación, un proyecto, un problema, un reto colaborativo o cual fuere la situación de aprendizaje. El profesor debe identificar roles y sobre todo el liderazgo que existe en ese grupo y tener una relación muy cercana con los grupos y los equipos de proyecto. Hay toda una discusión y para eso hablaré en otra cápsula de la diferencia entre grupo y equipo. Pero en términos para irnos entendiendo, podemos decir que el grupo está unido por afectos y el equipo por metas. Y que en el trabajo escolar pues debe de tener de los dos componentes para que pueda funcionar bien un grupo. Entonces el profesor cuida al grupo y el grupo genera todo un proceso para poder resolver los problemas académicos e integrar los nuevos aprendizajes para convertirlos en conocimiento. También el mismo equipo plantea qué instrumentos utiliza la evaluación continua y cómo ésta beneficia al alumno. Bueno, se dice en la lectura, pero creo que no ahonda mucho en eso. El instrumento fundamental de la evaluación continua es la reflexión sobre el proceso de aprendizaje que va teniendo los alumnos y los equipos a lo largo del ciclo lectivo. Entonces el profesor tiene que estar constantemente haciendo una evaluación del proceso y estar retroalimentando a los estudiantes. ¿Qué hace diferente al TEC de la UNAM en cuanto al trabajo en equipo? Yo diría que en el TEC hay toda una filosofía educativa basada en los equipos de trabajo. Casi todas las asignaturas pues están basadas en esa filosofía. La UNAM genera pensamiento crítico, muy importante. No quiero decir con esto que en el TEC no lo hagan, pero en la UNAM, al ser el espacio más crítico que tenemos en el país, pues tiene esa tradición cultural y los trabajos en equipo, en ocasiones en la UNAM, se llegan a ser de alto desempeño, pero en muchas ocasiones los equipos solamente sirven para sumar y pegar partes individuales. Entonces es muy importante generar una cultura de trabajo en equipo en las asignaturas de varias de las carreras de la UNAM. El equipo Cuarto Contacto pregunta, ¿qué habilidades podría desarrollar un profesor al impartir una disciplina o materia basándose en el aprendizaje centrado en el alumno? Bueno, una de las habilidades que se genera tanto por parte del profesor como del alumno es la cercanía afectiva con el estudiante, de tal manera de que el estudiante pueda confiar en el profesor y el profesor reconocer la importancia de la asignatura en el desarrollo del alumno. Bueno, si uno recuerda cómo ha sido nuestra educación, pues la mejor relación que tuvimos con los profesores es cuando tuvimos una relación cercana afectiva, que evidentemente impacta en el aprendizaje. Pregunta este equipo, además del ámbito académico,
en qué otros espacios de aprendizaje podría implementar un modelo educativo centrado en el aprendiz. Bueno, pues esto no es nuevo, por ejemplo, para las escuelas de arte, las escuelas de danza, de pintura, de escultura, de música, donde se reconoce que el aprendiz va a ir mejorando conforme va avanzando, practicando él mismo de manera individual, pero también de manera colaborativa, a la hora de llevar a cabo proyectos con otros estudiantes de arte. Ese sería un ámbito, pero también en el ámbito laboral, los nuevos empleados tienen que aprender de los otros empleados y la mejor manera de formar a un empleado en un ámbito laboral determinado, pues es a través de la experiencia de los otros que le anteceden y que tienen pues más conocimiento. Y plantea finalmente qué ventajas tiene el adquirir conocimientos a través de situaciones reales. Bueno, la importancia es de que cuando los estudiantes hacen proyectos, por ejemplo, entre otras técnicas didácticas, y resuelven problemas de una comunidad o ayudan a una comunidad a resolver un problema, no solamente se adquieren conocimientos académicos que tienen que estar fundamentados en teoría, sino que también los estudiantes se llegan a asimilar que son agentes de cambio, agentes de una transformación social y que pueden llegar a hacerlo. La técnica del aprendizaje y servicio, donde los estudiantes o equipos de estudiantes apoyan a las comunidades a resolver problemas, pues tienen esa trascendencia, donde no solamente es sacar 10 en un examen o en una materia, sino en el impacto que tienen a la hora de llevar a cabo una actividad. ¿Cuál es el tipo de grupo en el que se llevan a cabo actividades muy puntuales? Pregunta un equipo. Bueno, pues todos los tipos de grupo, grupos de pares, grupos más amplios, plenarias, pueden hacerse cargo en un salón o en una clase a distancia en la resolución de un problema. De hecho, se pueden ir integrando. Trabajar un tema con pares y después con grupos más amplios hasta discutir un caso en una plenaria, pues se va asimilando un conocimiento de mayor complejidad. El tercer equipo, y con eso concluiríamos, es el equipo psicotecnos. Y plantea, debido a que el profesor funge como facilitador en lugar de enseñar desde su propia perspectiva, y en ese sentido el aprendizaje está centrado en las necesidades del alumno, sería pertinente cambiar el modelo educativo en las aulas de la UNAM y tener varios facilitadores dentro del aula, en lugar de un solo profesor que atienda a los diferentes ritmos y formas de aprendizaje de tantos alumnos. Esta es una gran pregunta, porque los nuevos modelos educativos sí plantean la existencia del team teaching, es una expresión en inglés, que son los equipos de profesores. Una asignatura puede tener 2 o 3 profesores que pueden estar en una misma sesión y cada uno aportar desde su perspectiva, un sociólogo, un psicólogo social, un antropólogo, que se pueden insertar en un proyecto y que pueden resolver y apoyar a los estudiantes a enriquecer su aprendizaje. Entonces sí es muy importante esta pregunta porque aunque no sea común, es una posibilidad que debemos explotar en la educación superior de que una materia, como todas las materias son complejas, pueda ser analizada y apoyada por profesores de distinta formación. Dentro del modelo constructivista, ¿cuál es la diferencia entre evaluación y calificación por parte del docente? ¿Por qué si existe tanta investigación de las ventajas de un modelo educativo constructivista es tan complicado cambiar la forma de enseñar? Bueno, aquí tiene que ver, siempre que hay un cambio, lo sabemos los psicólogos, y ese cambio afecta el status quo o la forma como las personas se han acostumbrado a llevar a cabo un proceso, pues entonces lo ven como una amenaza y rechazan las transformaciones en el ámbito que a ellos les afecta. Y por lo tanto, la resistencia al cambio es un fenómeno normal que se tiene que
trabajar con los profesores, porque muchos dicen, no, los profesores nunca van a cambiar de forma de pensar, porque pues así son y bueno, nada les obliga a cambiar. No soy de esa idea, yo creo que los profesores podemos cambiar nuestros puntos de vista para enriquecer nuestras clases y asimilar nuevas herramientas y formas de enseñanza que sean novedosas. Y la diferencia entre evaluación y calificación, pues es algo que también se ha discutido mucho en el nuevo modelo educativo, va más orientado a la evaluación de los procesos, a la evaluación formativa y no tanto a la evaluación sumativa, que viene siendo pues algo que muchos de los profesores pues tienen que hacer por normatividad. Es decir, poner una calificación a un alumno pues es algo que pudiera, analizándolo críticamente, ser un poco caprichoso. Sin embargo, la calificación sirve para poder generar acreditaciones. Hay toda una lógica ideológica en este punto. Lo relevante podría ser que no exista distancia entre la evaluación y la calificación, cosa que evidentemente no siempre se logra, pero el nuevo modelo está orientado más hacia la evaluación. ¿Cuáles son las principales dificultades del docente en la evaluación formativa? Pregunta el equipo. Bueno, pues es saber los momentos de hacer la evaluación, transmitir correctamente lo que el docente está viendo, que se va generando un proceso de aprendizaje y poderlo comunicar y que sea discutido y aceptado por los estudiantes, sin afectar la construcción de conocimiento que es autónoma en los alumnos. Entonces esa es una dificultad también que siempre está presente. Y finalmente la última pregunta: ¿cuáles son algunos de los procesos didácticos que los profesores utilizan dentro del nuevo modelo educativo y cómo se valoran? Bueno, dado que en el nuevo modelo educativo el profesor no es el protagonista, recae en el profesor. Su principal función es crear escenarios de aprendizaje. El profesor está orientado al aprendizaje del alumno, no tanto a la enseñanza, y por lo tanto debe crear situaciones como casos o problemas o retos o proyectos que sean que puedan enriquecer el aprendizaje del estudiante. Entonces, la planeación educativa es muy importante para el profesor en el nuevo modelo educativo, y creo que esa sería una de las actividades. Y la otra, que el profesor reconozca que no solamente lo importante es el aprendizaje de contenidos, que como lo comentamos en clase, pues cada alumno aprende e interpreta los contenidos y los integra de manera diferente. Entonces lo que aprendió Mauricio, que de lo que aprendió Claudia, Ricardo, Samuel, pues podemos referirnos a los conceptos que vienen en el programa, pero la manera como lo interpretan, lo integran en redes de conocimientos previos, pues no la sabemos. Entonces el profesor, a la hora de hacer una evaluación, pues tiene que hacer este ejercicio de metaaprendizaje para saber cómo se incorporaron. Y bueno, pues con esto respondo a varias de las preguntas de los equipos. Espero que además a la audiencia que está ahora aquí, pues les haya parecido interesante este tema, que creo que me he ido demasiado rápido, pero pues es poco el tiempo. Entonces Evelyn Cárdenas me plantea, donde los facilitadores cumplan ese rol de, valga la redundancia, facilitar y adecuar a las necesidades del alumnado, no del profesor. Efectivamente, ese es realmente el apoyo, porque muchos de los conocimientos que tiene el alumno, pues son o que reclama o que está incorporando, tienen que ver con su propia cognición, necesidades, etcétera, ideología, en fin, y el profesor tiene que servir como facilitador para que esos conceptos se integren en esa red
que el profesor no puede modificar ni debe modificar tan fácilmente, porque los estudiantes, evidentemente, pues están aprendiendo algo que les es relevante y que les es significativo para su propia vida eh, personal, profesional. Dice Evelyn, usted es un claro ejemplo de que sí se puede, usted se adapta a 1000 plataformas. Bueno, pues no me he adaptado a todas, la verdad, pero pues hay que buscarle. Y Evelyn, pues tú fuiste ahora sí que el grupo donde buscamos Edmodo y algunas otras técnicas, algunas fueron más fructíferas que otras, pero bueno, lo importante es experimentar. Dice Francisco Bedoya, mi querido amigo y estimado sociólogo doctor Bedoya, estimado Marco, ¿dónde está la novedad del nuevo modelo? Tus palabras me recuerdan el discurso pedagógico en boga desde hace por lo menos 20 años. Yo diría que más. En realidad, bueno, nosotros fuimos compañeros en el Tecnológico de Monterrey y estaba en boga en 20 años, pero en ese mismo libro al que me estoy refiriendo, de Marisa Martín, lo recordarás, Francisco, se habla que tenía ya 20 años. O sea que el nuevo modelo pues no es tan nuevo. Lo que sí es relevante, no sé tú como académico qué opines, pero lo que es relevante es, por un lado, las nuevas formas de enseñanza y por otro, cómo ha explotado la tecnología, de tal manera que en estos tiempos del COVID, pues lo estamos viviendo, ¿no? Estamos tratando de enriquecer las clases utilizando la tecnología, cosa que hace 20 años la mediación tecnológica nos servía em, como un dispositivo para guardar información, intercambiar información. Ahora es una parte muy relevante de la enseñanza como está o pretendo con este streaming. Me da mucho gusto saludarte, Francisco. Y también Napoleón. Napoleón, saludos. Un experto también en tecnología. Pues me da mucho gusto que estén conmigo. Bueno, me he excedido demasiado porque es mucho el tema. Espero que me acompañen en próximas pláticas sobre tecnología y educación. Y si quieren, nos podríamos enlazar para compartir una eh, emisión conjunta. Pues les agradezco su tiempo, muchas gracias por estar aquí y nos veríamos en la siguiente sesión de Hablando Físico. Eh, Cuídense mucho, por favor, y muchas gracias. Saludos, Francisco, estamos en contacto. Hasta luego y muchas gracias.